Tardes, doctora, sí. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que nos faltaba de las micosis superficiales y continuaremos al término con las micosis profundas. Pues recuerden, superficiales afectan prácticamente epidermis, especialmente estrato córneo. Entonces, continuando con la tiña negra. La tiña negra es ocasionado por un hongo levaduriforme y dematiacio. Esto quiere decir dematiacio, que es un hongo negro, que se denomina Horta Wernicki. Otro nombre en el que pueden encontrar como dematiacio o negro es Feo infomiceto. Eh, Eso es como otro nombre en el que pueden encontrar y va a significar prácticamente lo mismo, que es coloración negruzca. Este hongo lo encontramos principalmente en zonas como Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. Afecta especialmente el sexo femenino, aunque también hay hombres que pueden presentar esta infección. Puede infectar niños y adultos jóvenes, especialmente hacia ya la etapa más de adultos jóvenes, adolescentes adultos jóvenes, en donde aumenta la producción de sudor. En cuanto a los factores predisponentes, pues prácticamente, como mencionaba, el sudor es algo importante para esta patología, ya que este hongo es halofílico, quiere decir que le gusta la sal de esa sudoración. Tiene una osmoadaptación y este se contrae a través de contacto directo o traumatismos. Tiene un periodo de incubación aproximado entre los 2 y 3 semanas de haber adquirido como este contacto o de haber tenido el traumatismo. Dentro de los factores predisponentes, pues tiene que haber humedad, pero especialmente la hiperhidrosis, que es este trastorno en donde la glándula sudorípara está mucho más activa y entonces genera más cantidad de sudor. Como el factor predisponente es la hiperhidrosis, pues obviamente esto lo vamos a encontrar principalmente en zonas donde hay mayor sudoración, las cuales son la parte de palmas y plantas. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrarlo sobre todo la topografía en la región palmar. Esta va a ser, aquí punto clave, unilateral. Pues solo va a estar en una palma o en una planta. Y esta dermatosis va a estar constituida por la presencia de placas hiperpigmentadas, color marrón café, que también pueden encontrarse más oscuras, hacia un negro, las cuales van a estar cubiertas con una escama fina, sin eritema y de bordes irregulares y bien definidos. Entonces, el cuadro clínico es que llega el paciente, refiere a que tiene una mancha, que sospechaba que era una mancha de aceite, una mancha de mugre, una mancha de pintura, y se encuentra en la cara palmar, eh, solamente en una zona. A veces pueden ser pruriginosas, a veces pueden no dar sintomatología. Entonces, ya sea tallado, ya sea limpiado, utilizado de todo tipo de jabones, no ha tenido una mejoría. Pues cuando nosotros nos acercamos, pues vemos esa coloración característica, observamos que los bordes están bien definidos, alcanzamos a observar cuál es la piel respetada y cuál es la piel afectada, esos bordes irregulares. Y si realizamos también ahí como una prueba en donde rascamos un poquito esa placa, podemos encontrar la escama fina. Pero para realmente asegurarnos del diagnóstico, pues necesitamos del examen directo, hacer un raspado, esto meterlo a hidróxido de potasio y también de esta muestra o de las escamas realizar un cultivo. El cultivo crecen estas como colonias de color negras, así como si fuera una especie como de chapopote o en esa zona de el cultivo. Y si lo observamos, estas colonias a nivel microscópico, vamos a encontrarnos estos cuerpos de los hongos, los cuales parecen como una especie como de tamarindos, donde están los blastoconidios o las levaduras, con un tabique central, como si tuvieran un cinturón.
o como un tabique muy oscuro. Entonces, esto es característico del Ortae Wernicke. Dentro del tratamiento, pues primero hay que también dejar medidas generales, que el paciente pueda utilizar ciertos antiperspirantes. Los antiperspirantes lo que nos van a ayudar es a disminuir la cantidad de sudoración. Estos antiperspirantes deben de aplicarse durante la noche, que es cuando la glándula sudorípara está más inactiva. Y ya por el día, pues harán su función de disminuir la actividad o mantener controlada ahí a la glándula sudorípara. De los antiperspirantes podemos utilizar el cloruro de aluminio, o el caso de que el paciente sea resistente al tratamiento con antiperspirantes, lo que podemos utilizar es aplicación de toxina botulínica como para terapia de hiperhidrosis, o ya en casos pues mucho más resistentes hay una aparatología que se llama Miradry, que nos ayuda a también disminuir la sudoración, o por último una técnica mucho más invasiva en donde ya necesitamos de cirugía para poder quitar la inervación hacia las glándulas sudoríparas, pero eso ya es en casos extremos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar contra el hongo? Si ya le quitamos su suministro, el sudor, bueno, podemos utilizar ciertos fungicidas o queratolíticos en un tiempo de 2 a 3 semanas. Tratamientos podemos dar ácido salicílico, ureas, el ácido benzoico, fungicidas como los imidazoles, como el ketoconazol, puede ser el isoconazol, o podemos dar tratamiento sistémico con itraconazol a dosis de 100 miligramos por día durante un lapso de 15 a 30 días. También podemos apoyarnos del retiro mecánico con cinta adhesiva. Vamos a pegar ahí un pedacito de esta cinta y tratar de retirar el hongo al ir despegando la cinta. Por último, dentro de las enfermedades superficiales relacionadas a hongos, tenemos a las piedras. Las piedras pareciera que son una entidad no tan frecuente, pero la realidad es que es infradiagnosticada o subdiagnosticada, porque sí es algo frecuente. Aquí dentro de los agentes etiológicos, pues vamos a dividir a las piedras en unas que se llaman piedra negra y otras que se llaman piedra blanca, justo por la coloración que van a adoptar estas lesiones a nivel del pelo. En la piedra negra, el agente etiológico es Piedraya hortae. En la piedra blanca, los más frecuentes van a corresponder al género Trichosporum. De estos pueden ser Trichosporum ovoides, Cutaneum, Asahi, Inkin, Mucoides o Asteroides. En cuanto a la fuente de infección, aquí es el pelo. Entonces pueden ser pelos de animales o también puede ser de origen geotrífico, de la tierra, como puede ser suelo, puede ser también de vegetales, maderas. Y las condiciones que requieren estos honguitos para poder crecer o favorecer su proliferación, tenemos climas tropicales, climas húmedos o templados. En cuanto a las características, en la piedra negra, pues van a dar concreciones que pareciera como una liendre, pero estas van a ser oscuras y duras, que van a estar firmemente adheridas, que al momento que nosotros tratamos de pasar un peine, va a dar como un sonido metálico al tratar de pasar ese peine. A diferencia de la liendre es como más coloración ámbar o café. La liendre va a estar como el pelito, y pegado por encima del pelito va a estar la liendre. La piedra negra no, la piedra negra va a envolver al pelo. Y en la liendre, si se acuerdan, dentro del tratamiento era dejarles hasta ciertos acondicionadores como para tratar de ir retirando con el peinecito antipiojos la liendre. Pues en el caso de la piedra negra, aunque le pongamos cualquier acondicionador o aceite, pasamos este peinecito, pues va a ser muy difícil de retirar, casi imposible. No se va a venir con tanta facilidad como la liendre. En cuanto al nódulo, pues son nódulos bien pequeñitos, nódulos que abarcan de 30 a 45 micrómetros,
Y la localización principal van a estar en los pelos de la cabeza y esporádicamente lo podemos encontrar en axilas y pubis. A diferencia de la piedra blanca, aquí las concreciones son más claras, puede ser un café claro o blanquecinas. Estas van a estar blandas y estas también se pueden desprender con facilidad. El tamaño es más grande, de 3 a 8 milímetros. A veces como que la gente la confunde en que es caspa o que es como un granito como polvo, pero ya cuando lo observamos con el microscopio o con una lupa, pues vamos a observar que no se trata de de polvo o de caspa. Es muy diferente cómo se observa esta piedrita. Esta se localiza especialmente en pelos de pubis, escroto, puede estar en la región perianal, puede estar en pestañas, en cejas, barba y bigote. Y la piedra negra no forma parte de nuestra microbiota. La piedra blanca pues se puede encontrar en algunas zonas, pero realmente no es patógena a menos que haya ciertos factores que pueden favorecer que aumente la proliferación y entonces sí se vuelva dañina. La forma de transmisión puede ser contacto, ya sea con personas infectadas, con fomites, o material contaminado. Y en cuanto al efecto sobre el tallo piloso o el pelo, el folículo piloso, en el caso de la piedra negra, va a hacer que el pelo disminuya su brillo, debido a que los nódulos que genera esta piedra o este hongo, que son muy oscuros, lo vuelven mate al momento que están envolviendo al folículo piloso. No invade la corteza es como la parte que está más profunda en el folículo piloso, pero sí puede llegar a romper el pelo. En cuanto a la piedra blanca, aquí puede invadir la corteza, o sea, puede hacerse más profundo o es en la parte más central al corazón prácticamente del folículo piloso y romperlo y causar destrucción del pelo. Se pueden comprometer otros órganos como pueden ser las uñas, los oídos, o en aquellos pacientes que tienen algún inmunocompromiso también puede haber una infección diseminada. Entonces aquí observamos, en este caso, en esta imagen, si ven esos nódulos pequeñitos que parece como si el pelo se hubiera enredado. Bueno, esos nódulos son los de la piedra negra. Como ven, parece como si estuviera envolviendo, como si fueran unas pequeñas gotitas de agua que están envolviendo al pelo. Pero recuerden que nunca invade corteza, es decir, no se profundiza, no se va hacia la zona central del folículo piloso, pero sí puede llegar a romperse con facilidad en donde se localiza la piedra. En el caso de la piedra blanca, aquí ya son como unos nódulos mucho más grandes, de coloración más como grisácea, blanquecina o café claro, y que estos son más blandos y fáciles de desprender a diferencia de los de piedra negra. Entonces, estos nódulos que se parecen como unas gotas o como fusiformes, están bien adheridos y a veces se forman manguitos de color. Pues parecen ahí una coloración más oscura. Estos manguitos pueden tener diferentes tonos y en el tercio distal del pelo podemos encontrar estos nódulos con color que pueden ser café oscuro, duros o sensación de arena. Esto principalmente en la piedra negra. Recuerden que piedra blanca es blanda. Este tipo de especies también los podemos cultivar, podemos hacer examen directo, podemos cortar un pelo y después observarlo en el microscopio. El tratamiento, pues lo vamos a hacer con imidazoles en forma de shampoo. El ketoconazol es como el más común de los imidazoles que encontramos en forma de shampoo y es súper económico. En el caso de la piedra blanca, se sugiere que hay que cortar el pelito afectado o también estar como peinando. En el caso de la piedra negra, pues también ahí se sugiere cortar el pelo afectado, ya que esto es más difícil de desprender.
Podemos dar tratamientos tomados también con el itraconazol, que hay que dar por un tiempo mínimo de 2 semanas o incluso extendernos hacia el mes. Y este tratamiento sistémico lo vamos a utilizar solo para casos extensos o que han estado recidivando. Entonces, así es como vamos a observar en el microscopio el caso de la piedra blanca. Aquí, por la parte de afuera, está afectando, pero si son muy minuciosos también en la parte de adentro encontrarán como esas pequeñas levaduras o como bolitas que se meten hacia la corteza. Aquí se ve mejor la imagen, ven cómo están estas levaduras, estas pequeñas bolitas que afectan la corteza, y acá la parte externa, más externa del pelo, es la cutícula. Entonces también ahí están afectando, ya se están metiendo hacia la cutícula. En el caso de la piedra negra, aquí nada más afecta la cutícula, no se mete a la corteza. Y lo que vamos a observar también en el caso de la piedra negra son como esta especie de tabiques o como de ladrillos que están unidos, que el nombre se llama artroconidios, como si fueran tabiques articulados. Dentro de las medidas preventivas, pues hay que mejorar la higiene personal, evitar el hacinamiento, evitar humedad y revisar también, en el caso de que se tengan animalitos, revisar a estos con periodicidad para que no haya una fuente de transmisión. ¿Tienen alguna duda de las micosis superficiales? De mi parte no, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces pasemos a las micosis profundas. Ok. De las micosis profundas, subcutáneas y profundas, tenemos a tres principales. Primero tenemos al micetoma. El micetoma lo subdividimos en actinomicetoma y eumicetoma. Hace mucho tiempo se pensaba que el micetoma se originaba únicamente por hongos, pero en la actualidad se ha descubierto, gracias a todas las técnicas genéticas, que hay ciertas bacterias que producen micetoma. Entonces, esto se les conoce como un micetoma falso o actino de actinobacterias. Y el eumicetoma, en donde sí es originado por hongos, hongos verdaderos. Y después también tenemos a la cromoblastomicosis y a la esporotricosis. Los agentes que encontramos en estas enfermedades tienen características morfológicas en el cultivo y en el examen directo sumamente patognomónicas, y que seguramente se los van a continuar preguntando a lo largo de su vida. En el caso de que se dediquen, no sé, medicina interna, infectología, dermatología, pediatría también puede ser. Son cosas como muy características. Entonces, comenzando con micetoma. Bueno, micetoma es prácticamente la formación de una bola o un granuloma secundario a hongos o micetos. Esta es una enfermedad granulomatosa crónica. Es crónica y subcutánea, pero bueno, a través de cómo lo vamos a adquirir es a través de un traumatismo. Esto va a haber una inoculación del hongo y entonces se va a ir más profundo, se va a quedar a nivel subcutáneo, pero puede llegarse a propagar e incluso afectar tejido óseo. Dentro del micetoma, como les mencionaba, los dividimos en aquellos ocasionados por bacterias, que son los actinomicetomas, que son bacterias aerobias gram positivas, donde los principales tenemos al género Nocardia, Actinomadura, Streptomyces. Y los eumicetomas, que son
originados por hongos verdaderos, los cuales son hongos filamentosos. Recuerden que filamentos son como esa especie de hilitos, los cuales a su vez se van a dividir en hongos blancos y hongos negros. Los hongos blancos tenemos a Pseudolacheria, a Acremonio y Fusarium. Y de los hongos negros tenemos a Madurella, a Exophialia, tenemos a Leptospharia y a Pirenocheta. En cuanto a la epidemiología, el micetoma es característico de gente que trabaja sin alguna protección en los pies o que se dedica a cargar objetos infectados como la madera y la caña, que son en donde suelen encontrarse este tipo de honguitos habitando de manera saprófita. Campesinos, pastores, obreros y mecánicos. El periodo de incubación es indeterminado. A veces puedes adquirir el traumatismo, se inocula el hongo y puede que pase algunos meses y comienzan con ya la afección cutánea. O puede que pasen años y entonces comiencen con la afección cutánea. Por lo tanto, es sumamente importante irle preguntando al paciente sobre en qué áreas ha vivido, en qué lugares ha trabajado, porque a veces puede que nada más digan la vivienda reciente y pues no hay como alguna relación epidemiológica. Este periodo de incubación también depende mucho de cómo esté la función inmunológica de nuestro paciente. Si obviamente es una función que no es muy buena, o sea, disminuida, pues no habrá mecanismos como para tratar de defender y puede haber una diseminación o propagación rápida. También de la virulencia de la cepa y del tamaño del inóculo. Entre mayor cantidad, pues también va a aparecer más rápido la afección cutánea. Existen 4 zonas geográficas principales donde encontramos a los actinomicetomas. Dentro de estas tenemos a la parte de Guerrero, Morelos, al norte de Veracruz, San Luis Potosí, sur de Nuevo León y podemos encontrarlo en el sur de Sinaloa. O sea, prácticamente lo tenemos a nivel del norte, alguna zona del Bajío y del sur. Dentro de los agentes más frecuentes tenemos a Nocaria brasiliensis, es como uno de los agentes más frecuentes, Actinomadura madurae, Actinomadura pelleteri y Streptomyces somaliensis. Y estos son los patógenos más frecuentes encontrados en México. Entonces, estas bacterias filamentosas gram positivas forman granos. Esos granos tienen una coloración blanco-amarillenta, parecieran como palomitas de maíz o como estos calostros o lo que les digo, los chongos zamoranos que luego dan de postre, los calostros, tienen como esa coloración y parecen como ese granito de palomita. De aquí, pues les mencionaba, tenemos al género Nocardia, del cual el más frecuente es Nocardia brasiliensis, en el 85% de los casos. De ahí sigue Mexicana asteroides. Tenemos Actinomadura madurae también, que es uno de los más frecuentes en el 10% de los casos. De ahí otros actinomaduras, tenemos a Actinomadura pelletieri y Vinaceae. Después tenemos a Streptomyces, del cual tenemos a Streptomyces somaliensis y a Streptomyces sudanensis. Estos entonces son los patógenos más frecuentes. Y dentro de los micetomas, el micetoma producido por los actinomicetos ocupa el 98% de los casos. Pues los micetomas en su gran mayoría son originados por bacterias y no por hongos. Entonces les mencionaba que hay que tener una inoculación, que esta puede ser a través de un traumatismo, de ahí habrá una reacción inflamatoria donde los polimorfonucleares van a fagocitar al hongo, va a haber ahí una serie de las células presentadoras de antígenos, una activación a nivel inmunológico. Y de aquí puede haber 2 vertientes, en una donde realmente nuestro sistema inmune sea tan bueno que provoque que haya una terminación de la infección o que se vuelva persistente. Realmente no se sabe por qué, pero sí se ha visto que persiste, sobre todo, puede persistir, perdón, en cualquiera de los dos, para pacientes tanto inmunocompetentes como inmunosuprimidos.
Entonces, estos granitos que son masas compactas de micelios, o sea, todos esos filamentos o esos hilitos se comienzan a compactar, se comienzan a enredar, generando esas masas o esas bolas que hacen al micetoma. Al hacer esta conformación, prácticamente es como si hicieran un caparazón a su alrededor, lo que ayuda a que sean más resistentes y a que ocupen menor cantidad de espacio, a pesar de que sea una alta cantidad de estas bacterias. Estas van a tener una diseminación sumamente fácil, una diseminación por contigüidad que se va a extender de manera paulatina. Entonces van de la piel, de ahí van al tejido subcutáneo, se pasan hacia músculo, después pueden pasar a tejido conectivo y por último a hueso. El madurae, que es de los más frecuentes, este tiene una especie de mucopolisacáridos y de ácidos sulfatados que también le dan facilidades en cuanto a la virulencia. En cuanto al cuadro clínico, pues tenemos la topografía, que se trata de una dermatosis que va a afectar miembros inferiores hasta en el 70% de los casos. Como les mencionaba, aquellos pacientes que no tienen un calzado adecuado, que es un zapato abierto, son más susceptibles a trauma. Entonces, si están en el campo o si van por zonas donde hay mucha madera o vegetal, pues van a sufrir una inoculación. Entonces, la zona más afectada es el pie, en el 50% de los casos, especialmente la articulación tibio-tarsiana. De ahí, otras zonas que podemos encontrarnos es la región inguinal, la pierna, rodilla y muslo. Pero hay ciertos pacientes campesinos que ellos suelen cargar la leña o las cañas con una banda en la cabeza. Y ahí, cuando cargan estos leños o estas cañas, pueden sufrir un traumatismo ahí en esa zona o en la parte de la espalda. Y entonces también habrá inoculación de la bacteria. Entonces, espalda y nuca se afectan en el 15% de los casos. Podemos encontrar extremidades superiores, manos, brazos y codos, o también podemos encontrarlo afectando cabeza, cara y párpados, aunque esta localización es menos frecuente a diferencia de los miembros inferiores, donde sí es mucho más característico. En el sitio del traumatismo nos vamos a encontrar la presencia de nódulos, los cuales van a estar eritematosos, como aquí, que al momento que nosotros lo tocamos, el paciente puede que no se queje de dolor. Posteriormente, esos nódulos, bueno, a mayor profundidad que continúe el honguito, va a generar una especie de canales o de fístulas. Estas fístulas van a deformar la región, van a dejar unas unas cicatrices que van a estar deprimidas. Entonces, nódulos, fístulas, cicatrices atróficas o deprimidas son como dentro de las lesiones elementales, y que al momento, si nosotros llegáramos a abrir esos nódulos o a veces hasta solitos se abren, comienzan a tener un exudado filante. Si nosotros le realizáramos radiografía a este paciente, podemos encontrar lesiones osteolíticas, ahí como el hongo se va comiendo a el hueso, pero son lesiones osteolíticas pequeñas. De aquí, las bacterias más osteolíticas tenemos Anocardia brasiliensis y Actinomadura madurae, a diferencia del Streptomyces, que no es tan osteolítico como estos. El diagnóstico lo haremos teniendo la historia clínica, epidemiología, ver las características del cuadro clínico y apoyarnos también del examen directo y del cultivo. También en estos podemos realizar biopsia por si tenemos dudas en el diagnóstico, y la biopsia también podemos encontrar al hongo. Se les hacen unas coloraciones, unas tinciones especiales que cuando los observamos bajo el microscopio nos va a dar ciertas características de la bacteria o del hongo, en el caso del Eumycetoma, y también podemos estudiarlos a través de PCR. Entonces, en el examen directo, nosotros vamos a tomar la muestra de ese exudado.
En el exudado podemos encontrar la secreción de granos. O sea, van a ver ahí la palomita, o como les mencionaba, el calostro que sale de ese exudado, o parece como una pequeña mini coliflor. Entonces, ese granito lo vamos a tomar, lo ponemos en un portaobjetos, le ponemos hidróxido de potasio al 10%, o puede ser Lugol o solución salina, de preferencia los primeros dos, hidróxido de potasio Lugol. De ahí vamos a observarlo bajo el microscopio y entonces nos va a dar cómo está la forma de la bacteria. Esto nos va a orientar hacia la etiología, ya que cada una tiene un tamaño diferente, un color diferente y la forma de los granos también son diferentes. Comenzando con Nocardia, estos son bacterias que se encuentran microsifonadas, van a ser bacterias pequeñas, las cuales pueden tener un diámetro de 50 a 150 micrómetros, o sea, micras, las cuales van a tener un color blanco amarillento, parecen como una especie de fetos, unos pequeños fetitos o como riñones. Van a estar multilobulados y nos vamos a encontrar con clavas, que son una especie, pues sí, justo como de clavos o como de hilos que salen alrededor de esta bacteria, de este feto. Esas clavas van a tener un diámetro más angosto, cercano al feto, y un diámetro más angosto en su parte terminal. Actinomadura madural, bueno, estas van a tener una coloración blanco-amarillenta. Estas, a diferencia de Nocardia, estos son más grandes, tienen un tamaño más grande, van a ser más redondos de forma irregular, los cuales pueden ser no tan lobulados, y pueden tener la presencia de flecos, que también se le conoce como pseudoclavas. A diferencia de las clavas que veíamos en Nocardia, aquí estos flecos prácticamente son hilos que van a tener el mismo diámetro tanto en su cercanía a la bacteria como en su parte distal. No es como Nocardia, que encontramos una parte más angosta, a diferencia de la parte distal, que es más ancha. Cuando realizamos el cultivo, las colonias van a dar cierta coloración específica. En el caso de la Nocardia brasiliensis, esta va a dar una colonia seca que parece como una especie de roca, la cual va a tener una coloración blanca. Nocardia asteroides, estas colonias también son secas, pero estas tienen una coloración como naranja. Actinomadura madural, tiene una colonia que tiene una coloración beige o blanquecina, adopta un patrón como en forma de cerebro y es más suave. Y Actinomadura pelleteri, esa es una colonia que produce una coloración rojo coral. También puede tener un aspecto cerebriforme y puede ser suave. Otra prueba que nos puede orientar hacia qué bacteria se trata es la prueba de hidrólisis de caseína. En este cultivo se pone caseína, la caseína da una coloración opaca al cultivo. Entonces, cuando colocamos la muestra que tomamos de esa secreción, en caso de que sea Nocardia brasiliensis, va a generar hidrólisis de la caseína, prácticamente se va a estar comiendo esa caseína. Entonces, a medida que se va comiendo o hidrolizando la caseína, va a comenzar a generar un halo alrededor de donde está la bacteria, que este halo va a ser transparente. Y el resto de la caseína que todavía no se ha comido, pues esta es opaca. Podemos utilizar biopsia para poder también orientarnos hacia el diagnóstico. Y dentro del tratamiento, pues aquí hay que dar ciertos tratamientos antibióticos. Generalmente, como hasta en el 90% de los casos, suelen responder al tratamiento oral. Entonces, el tratamiento más empleado, que se ha visto mayor tasa de éxito, es tratamiento con sulfas, del cual podemos utilizar la Dapsona de 100 a 200 miligramos al día, o la combinación de trimetoprim con sulfametoxazol. Hay que darlo de 800 con 160 miligramos al día, que es la dosis máxima que encuentran de presentación. El esquema
Pues es variable. A veces hay pacientes que te responden a los 9 meses, y hay pacientes que se les llevan 2 años, 3 años, 4 años y que necesitan continuar con la terapia, porque es una enfermedad crónica y que no es de fácil respuesta o de respuesta inmediata a los antibióticos, como cualquier otra bacteria. Entonces hay que dar tratamientos prolongados. Y el pilar del tratamiento es la terapia antibiótica prolongada, pero especialmente combinada. Entonces el trimethoprim con sulfamethoxazol. Aunque existen otras combinaciones que también podemos utilizar. En el caso de que los pacientes no hayan respondido a las sulfas, lo que podemos utilizar es la streptomicina, la clofazimina, la rifampicina o la isoniazida. Aunque con estos hay que tener cuidado, bueno, rifampicina e isoniazida, porque son tratamientos también para tuberculosis, clofazimina también, la streptomicina también, y sobre todo streptomicina porque también esta se puede utilizar para otras cuestiones, sobre todo a nivel cardiológico. En caso de que el paciente no haya respondido a estos tratamientos, que tenga un mal pronóstico, o que la localización sea difícil, pues lo que podemos dar es otra terapia alternativa. Podemos dar, aparte del trimethoprim con sulfamethoxazol, agregar amikacina, o podemos dar ciclos de este tratamiento, unos 2 o 3 ciclos, y después continuar con Dapsona o únicamente con trimethoprim. Hay otros esquemas donde también se ha utilizado la amoxicilina con ácido clavulánico, también en terapia prolongada. Y en cuanto a terapia de rescate, pues aquí ya es tratamiento intrahospitalario, en donde nos apoyaremos de infectología. Generalmente van a dejar imipenem vía intravenosa. Y con respecto a la cirugía, en el caso de los actinomicetomas, está contraindicado o no tan sugerido el realizar cirugía, ya que la cirugía para resecar un micetoma pues puede ser extensa, puede generar mutilación, necesitamos de amputación, y aún así podemos no retirar toda la bacteria en su totalidad. Entonces, eso nos lleva a que haya también reinfecciones o recidivas, que comienza a haber recurrencia de la enfermedad, y esa recurrencia puede ser más grave, más agresiva, y puede llegar a recurrir en un área mucho más extensa que la original. Entonces, de preferencia, no realizar cirugía. Ahora, pasando con el eumicetoma. El eumicetoma es ocasionado por hongos filamentosos, hongos verdaderos. Como les mencionaba, aquí vamos a dividir a los hongos por coloración. Tenemos hongos blancos y tenemos hongos negros. Doctora, disculpe, es que no se escucha. Desde la diapositiva anterior, al finalizarlo, dejamos de escucharlo. Ajá. Es que no la podemos escuchar.
¿Ya me escuchan? Ya. Sí, doctora, ya. Ok. Bueno, les mencionaba que estos hongos suelen encontrarse de manera saprófita o de manera natural en el suelo y vegetales y van a penetrar también a través del trauma. Entonces, va a haber una inoculación y de ahí el tiempo de incubación es variable. Estos hongos, al igual que los actinos, van a generar también masas compactas de micelios, los cuales pues van a generar granos. ¿Por qué? Porque esto les ayuda a generar mayor resistencia y ocupan menor espacio. Entonces, estos granitos se van a comenzar a unir a través de ciertas sustancias y estos hongos tienen una capacidad de compactación, pero aparte tienen un factor de virulencia importante, sobre todo los hongos negros, que es la producción de melanina, lo cual les ayuda a que todavía sean mucho más resistentes y por ende mucho más patógenos. Entonces, Madurella mycetomatis es el hongo más osteofílico de todos y también es uno de los más frecuentes de generar los eumicetomas. Madurella mycetomatis comienza a inocular rápidamente hacia el hueso y lo destruye. Este no genera destrucciones como los actinomicetomas, que eran como más pequeñitos y que eran como más raras esas destrucciones. No, Madurella mycetomatis no tiene piedad, se va contra el hongo y se lo comienza a comer. Y entonces ahí sí destruye todo el hueso y esos granos que siguen aumentando, se siguen uniendo, van a deformar la extremidad que hayan afectado. Si nosotros realizamos un examen directo de la secreción o de los granos, igual vamos a utilizar KOH o hidróxido de potasio del 10% y Lugol principalmente. Y los granos los vamos a observar de mayor tamaño, a diferencia de los actinomicetomas. Prácticamente ustedes cuando toman la muestra, ahí van a ver el grano súper grande del micetoma. Se van a observar esos filamentos o como esta especie de deshilachado. Y pues en el cultivo también vamos a ver ciertas características que nos van a orientar hacia un eumicetoma. Dentro del tratamiento, aquí son tratamientos que podemos dar vía oral, como el itraconazol y la terbinafina. Estos también se dan por periodos prolongados, pero no en la mayor parte de los casos pueden responder. Entonces, para eso, sobre todo para micetomatis, pues requerimos tratamiento ya intrahospitalario. Entonces tiene que ingresar al paciente y dar tratamientos con otros azólicos como el voriconazol o el posaconazol, o incluso valorar el tratamiento con anfotericina B. También hay micetomas por hongos, a diferencia de los que vimos previamente, que son micetomas quizá más pequeños, pero que también pueden dar gran molestia, como los ocasionados por los dermatofitos. Pues sí, estos mismos que vimos en las tiñas, Trichophyton rubrum, Microsporum canis, pueden también generar esa especie como de granos o como de bolitas para que también les confiera una mayor resistencia. Y para esto les damos tratamiento con azoles, terbinafina, glisofurbina, o sea, tratamientos ya sistémicos. A diferencia del actinomicetoma, en el caso del eumicetoma, aquí, aparte del tratamiento sistémico, sí hay que acompañar el tratamiento con cirugía. Entonces, aquí el tratamiento hay que hacer amputación de la zona, debido a esa gran destrucción que generan a nivel de hueso. Digo, de todos modos, aunque quisieran preservar el hueso o el pie o la extremidad, ya no van a encontrar nada ahí. Solamente hacer que el paciente tenga otras infecciones o que continúe con el micetoma. Entonces aquí sí hay que hacer la amputación o la cirugía. Pasando a cromoblastomicosis. El cromoblastomicosis o la cromoblastomicosis es una micosis subcutánea que afecta piel y tejido celular subcutáneo.
Este no se va como tan profundo a diferencia de los micetomas. Se origina por hongos negros. Entonces aquí nuevamente les puse hongos de Mathiasios, Orfeo y Fomicetes. Y principalmente de los géneros Fonseca, Fialófora y Cladofialófora. En su forma parasitaria se presenta como células fumagoides, y esto también es sumamente característico y pregunta de muchos exámenes. México es el tercer lugar en el que se ocupa dentro de las micosis profundas. La zona más importante es la Huasteca, porque aquí hay precipitaciones pluviales, donde se dan pues, grandes precipitaciones pluviales que le permite a este hongo sobrevivir. La infección se encuentra en perros, gatos, caballos, ranas, sapos, inclusive en lobos marinos. De aquí, estos hongos realmente pues están ahí como de manera saprófita, incluso hasta vegetales o tierra. De ahí hay una inoculación, penetran por trauma y entonces comienza a haber un desarrollo por contigüidad. En ocasiones o muy rara vez pudiera llegarse a dar una diseminación por vía linfática, pero esto es más en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, en la fase parasitaria, recuerden esto, las células fumagoides, que también lo podemos encontrar con el nombre de cuerpos de Medlar, células fumagoides o cuerpos de Medlar, que son una especie de monedas de cobre muy pequeñitas, así es como se ven estos hongos. Estas células fumagoides permiten que haya una multiplicación por división directa y a veces pueden llegar a emitir filamentos. El mecanismo, pues aquí dependiendo de la respuesta inmunológica, si es una vía TH1, el paciente va a comenzar a presentar lesiones de tipo eritemato escamoso y puede llegar a tener escasos elementos. Pero si es una respuesta TH2, aquí sí se va a observar como la clásica enfermedad, donde hay lesiones de aspecto verrugoso, secas, con muchos elementos fúngicos. En cuanto a la topografía, afecta principalmente extremidades inferiores, extremidades en el 98% de los casos, de los cuales las inferiores puede ocupar el 80% de los casos. Y de aquí, pues la zona más frecuente, pues es el pie, porque es la zona como más susceptible al trauma, especialmente si no se utiliza calzado cerrado. Dentro del cuadro clínico, el paciente va a presentar esas neoformaciones que tienen un aspecto nodular, las cuales pueden tener una coloración como eritematosa, pueden tener la coloración de la piel, a veces pueden estar hiperpigmentadas. Tiene ese aspecto verrugoso, que es pues, algo seco, o vegetante, se ve húmedo, pero que tiene esa superficie como si fuera una especie de dedos o como de coliflor, un brócoli, las cuales pueden presentar ulceraciones y puede haber sobreinfección dejando costras melicéricas. En los bordes vamos a encontrar eritema. Estos bordes van a también propagarse y entonces va a permitir que haya un crecimiento de la lesión. En zonas donde pudiera haber como una resolución de estas lesiones, va a dejar la piel sin color, piel acrómica o hipopigmentada, que tiene un aspecto de papel de arroz o papel de cigarrillo, o sea, va a tener atrofia, va a estar muy delgadita esa piel. Estas lesiones tienen un aspecto tumoral, a veces las vemos así inmediatamente pensamos que es un cáncer o algo malo, o pueden también tener un aspecto como de cicatriz. Por continuidad pueden llegar a afectar uñas y ocasionar una coloración oscura en las uñas que se le conoce como melanoniquia. Dentro del cuadro clínico, hay variantes que dejan esas placas eritematosas o eritemato-escamosas. Recuerden que eso es por parte de la vía TH1, o puede dejar aspecto verrugoso atrófico, sobre todo en la respuesta TH2, o puede haber lesiones de tipo escamocostrosas, pero las más características son esas lesiones de aspecto verrugoso. Y entonces cromoblastomicosis entra dentro del síndrome verrugoso.
que hay el síndrome verrugoso, puede haber otras enfermedades que hay que descartar porque pueden llegar a dar este aspecto, de las cuales pues sí tenemos a tuberculosis, tenemos a las verrugas vulgares o VPH, algunas enfermedades relacionadas al VPH, el carcinoma epidermoide, lepra también pudiera ser una, y la cromoblastomicosis. Entonces, no todo lo que sea verrugoso va a ser una cromoblastomicosis o verrugas por VPH, entonces hay que descartar todo lo demás. Para cromoblastomicosis, lo que mencionan también mucho en la literatura es que es característico que cuando ustedes ven esta superficie verrugosa, si se acercan, van a observar como una especie como de pimienta o como de puntitos negros que corresponden al hongo de Matiacio o al hongo negro. Pero la realidad es que esto no se cumple en la práctica. Pero bueno, como fines también, les digo, de veces de examen, sí se los describen así, esos puntos como negros en la superficie verrugosa que los van a orientar hacia una cromoblastomicosis. Entonces tomamos muestra de estas lesiones, le hacemos examen directo y pues nos vamos a encontrar con esos cuerpos de Medlar o esclerotes de Medlar o células fumagoides, que son esta especie como monedas de cobre que pueden estarse ahí pegadas o acumuladas, o podemos encontrar varias. A veces sí podemos encontrar las solitarias. Estas células fumagoides, que también les llaman como un aspecto de grano de café, tienen un diámetro que va de los 4 a los 8 micrómetros, son esféricos y tienen una doble membrana. Estos ocasionalmente pueden llegar a emitir filamentos, pero pues eso lo vamos a observar ya a nivel microscópico. El tratamiento, hay que realizar tratamiento quirúrgico. Aquí sí podemos hacer una extirpación completa, extensa. Podemos utilizar radioterapia como para disminuir el tamaño de la lesión. Criocirugía, utilizamos nitrógeno líquido para congelar y quemar la lesión. Se puede realizar electrodesección por partes, o sea, con el electrocauterio ir cortando, que no es como lo más sugerido. Podemos utilizar aplicación local de calor o también podemos aplicar dimetil sulfóxido, ya que estos hongos son susceptibles al calor. Podemos utilizar 5-fluoruracilo al 1% o en 0.5, que es el Efudix. Estos tratamientos de 5-fluoruracilo también lo llegamos a utilizar para lesiones premalignas, o sea, lesiones que van a evolucionar a un cáncer, o lesiones malignas. También hay que apoyarnos de la vitamina D, que esa se puede dar por vía oral, vía intramuscular. Podemos dar tratamientos vía intravenosa, que bueno, esto ya se tiene que controlar por infectólogo, como la anfotericina B. Y pues vigilar de que no genere otros daños, sobre todo a nivel renal. Itraconazol, que hay que dar de preferencia a dosis altas, 400 miligramos por día. Esto pues ha tenido pues una respuesta parcial, sobre todo si el cromoblastomicosis es ocasionada por Fonseca pedrosoy o Cladofialófora carrioni, y el tratamiento va de 6 meses a 2 años. Otros tratamientos podemos utilizar el fluconazol, 6 meses a 2 años, o el posaconazol. La desventaja con el posaconazol es que el tratamiento es muy caro. Y lo mejor, lo ideal, es combinar tratamiento sistémico con tratamiento quirúrgico. Ya por último tenemos a la esporotricosis. La esporotricosis o Sporotrix schenki, que es el honguito que ocasiona la esporotricosis, es considerado como uno de los honguitos más bonitos que podemos observar a nivel microscopio, porque también es muy característica la morfología de este hongo. La esporotricosis es la enfermedad más frecuente y representativa a nivel mundial dentro de estas micosis subcutáneas o profundas. Esta es una enfermedad granulomatosa que puede tener un curso subagudo o crónico y que está ocasionado principalmente por Sporotrix, la variante Schenki.
Sporotrix schenki. Esta es adquirida a través también de inoculación o traumatismo, ya sea por vía cutánea, por material infectado. Dentro de los materiales infectados donde vamos a encontrar a este hongo, que más bien van a estar ahí de manera saprófita, tenemos a los vegetales, tenemos a la madera, las flores, aquí les pongo las rosas, las espinas, pueden tener a este Sporotrix, y la paja. Entonces tengan mucho cuidado con este material. En cuanto a epidemiología, encontramos a la esporotricosis que afecta zonas como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, el norte de Puebla y las Huastecas. Este hongo tiene dimorfismo, es decir, que cambia de forma. Este hongo, al tener esos cambios de forma de una a otra, le permite que tenga también mayor factor de protección, mayor virulencia. Pero aparte, en su pared celular cuenta con dos antígenos, que son, que uno de ellos es las rhamnomananas, y que este antígeno de las rhamnomananas nos va a ayudar muchísimo para poder hacer el diagnóstico y para también ir controlando el tratamiento para saber si el paciente ya tiene respuesta. Entonces, ¿en qué fases se encuentra o qué formas encontramos a este hongo? Pues podemos encontrar en una fase micelial, que es una fase donde es una tirita, un hilito, y la fase levaduriforme, que es la fase bonita, que les menciono que da una morfología típica a nivel microscópico. Otro de los componentes que son importantes para este hongo, tenemos a las mannosas, galactosa, glucosa y L-rhamnosa, que también le van a permitir su virulencia. También puede llegar a tener melanina, que la melanina, bueno, les confiere como mayor protección, y esta pues va a hacer que el hongo pueda ser también mucho más patógeno. Entonces, tenemos una esporotricosis, que es la esporotricosis primaria cutánea, la cual se adquiere a través de un traumatismo. Entonces, agarramos una rosa con espinas, nos picamos con esa rosa y puede que pasen 10, 15 días para el inicio de la respuesta inmunológica. De ahí comienza a haber la fagocitosis, la presentación de antígeno y comienza a haber una respuesta tipo TH1. Esa respuesta va a conllevar a la formación de un chancro, que se le conoce como chancro esporotricósico. Y ese chancro esporotricósico puede que involucione, se cure de manera espontánea, o puede que comience a extenderse por contigüidad. Lo más frecuente es que comience a extenderse por contigüidad. Entonces, de ahí, cuando hay una extensión, comienza a haber una extensión a través del trayecto linfático, y a esto se le conoce como variante esporotricosis cutánea linfática. Como las zonas más frecuentes de trauma son extremidades, ya sea piernas, manos, comienza a haber la aparición del chancro esporotricósico, y de ahí comienza a aparecer más y más cantidades que van a seguir el trayecto linfático. Hacia arriba, de manos también hacia arriba, pero también podemos encontrar en formas más raras, aunque esta forma más rara afecta a niños, a nivel de la cara, que haya como ahí el traumatismo y entonces haya inoculación y entonces haya una diseminación a través de los vasos linfáticos. Pues en la cutánea linfática, esta suele aparecer 1 o 2 semanas después de la aparición del chancro. Entonces, estas lesiones se parecen mucho a la lesión principal o la primera que apareció, y tienen una disposición lineal y que va de manera escalonada. Entonces, este trayecto lineal sigue los vasos linfáticos. Estas lesiones, que finalmente iniciaron como unos nódulos, se ulceran y se reblandecen en su centro. Entonces, si recuerdan las definiciones de las lesiones elementales, nódulo que se ulcera y se reblandece en su centro, pues se trata de una goma. Entonces, esa goma se ulcera y puede tener sobreinfecciones,
sobre todo de carácter bacteriano. Puede haber presencia de placas con costras melicéricas o puede haber también costras sanguíneas. Y alrededor de esta lesión, de esta goma, observaremos un halo o una ruedita eritematoviolacea. Estas lesiones, a medida que van apareciendo, las primeras que aparecieron van involucionando, mientras otras van apareciendo más hacia la zona proximal, o sea, como si estuviera caminando ahí el honguito. Entonces deja huellas, esas huellas ya se van borrando y las nuevas lesiones se van generando esos nódulos o las gomas. Es raro que esta enfermedad involucione de manera espontánea y hay una variante a nivel de las extremidades inferiores que es una variante misetomatoide, o sea que sea tan importante el tamaño de las lesiones, que haya gran cantidad de estas lesiones y que comiencen con una diseminación irregular que alcancen a deformar la extremidad afectada. Esto conlleva a que haya también mayor cronicidad, que el paciente comience a tener alteraciones a nivel del flujo linfático, entonces comienza a haber linfoestasis o acúmulo de linfa y entonces haya un crecimiento de la piel, esa piel comienza a adoptar un aspecto verrugoso y con mal olor, lo que le da aspecto como elephantiasis nostra, como lo que vimos en las biodermis. O sea, también en esporoticosis puede dar esa presentación si es la variante misetomatoide. En cuanto a los niños, les mencionaba que aquí ellos pueden afectarse en cara, entonces también comienzan con el nódulo, ese nódulo se puede ulcerar, reblandece en su centro y comienza a haber diseminación linfática. Como aquí los trayectos linfáticos están bilaterales y este niño presenta su lesión primaria en la línea media, entonces pues prácticamente aquí el hongo se va a ir para los dos trayectos porque está en línea media. Si fuera nada más predominio del lado izquierdo, pues nada más observaríamos afectado el trayecto linfático izquierdo o viceversa. Si hubiéramos afección, un nódulo en el lado derecho, se va a afectar únicamente el trayecto de esa zona. Pero en este caso, como está en la zona media, pues afecta los dos trayectos. Y aquí los niños que les aparecen en cara en el 40% de los casos, pueden tener otras variantes que a veces podemos llegar a confundir con un acné, una cicatriz queloide o también con verrugas. En el caso de los niños da más un aspecto queloideo, como este caso, y en el caso de los adultos un aspecto más acneiforme. Entonces aquí este es el de los adultos. Entonces aquí aparecen múltiples nódulos, como si le hubieran salido múltiples pápulas, o inclusive algunas hasta aparecen como pústulas, como si hubiera tenido ahí una reacción acneiforme. Esta cutánea, variante cutánea, pero la que está localizada donde está el chancro, no solamente puede hacer este trayecto linfático. A veces hay pacientes que se quedan con una única lesión y a eso se le conoce como esporotricosis cutánea fija. Esta puede tener un aspecto vegetante o verrugosa, de bordes bien definidos. También encontramos la presencia de ese halo eritematoviolaceo, la escama o costra melicérica o costra sanguínea, y que si nosotros palpamos o le preguntamos al paciente si hay dolor, puede que nos diga que no. Es asintomático. También hay una variante cutánea superficial. Esta sobre todo afecta a nivel de cara. Aquí vamos a encontrar la presencia de placas eritematoescamosas. Esas placas tienen una coloración como violácea o casi negra. Entonces, en la cutánea superficial, estas placas hasta parece como si el paciente tuviera muchísima costra sanguínea. Estas pueden ser pruriginosas, no se mantiene fija, sigue avanzando lento
y también va avanzando a través del trayecto linfático. No forma lesiones nodulares como en el caso de la linfática y no afecta ganglios linfáticos más profundos ni vasos más profundos, solo puede llegar a afectar a nivel más superficial. Y también tenemos una variante que es la cutánea hematógena o diseminada, la cual afortunadamente es rara, hasta el 2% de los casos. Aquí, pues prácticamente es un oportunista Sporotix Schenki, se aprovecha de que ahí está baja las defensas y entonces se tiende a diseminar esta infección, no tienden a curación y tienen muy mal pronóstico. Esta diseminación puede llegar a darse hacia los huesos y articulaciones, sobre todo a nivel de codos y rodillas, o puede llegar a darse a otros órganos como pulmón y sistema nervioso central. Les digo, tiene peor pronóstico. La cutánea hematógena o diseminada realmente puede aparecer en cualquier parte de la piel, puede aparecer en mucosas, sobre todo boca, faringe y glande, pero realmente no hay como un área específica. Estas lesiones vamos a tenerlas de aspecto nodogomosas, puede haber úlceras o placas de aspecto verrugoso y costroso. Vamos a ver cómo se observa en esto. El diagnóstico, pues pudiéramos llegar a realizar el examen directo, aunque también pudiéramos realizar el cultivo, el cultivo sí es el estajar de oro. Aquí vamos a tomar el cultivo a través de las lesiones que están exudando o de la presencia de escama, o incluso tomamos biopsia y un fragmento de piel o de tejido lo podemos cultivar, o hasta el esputo. Va a crecer rápidamente y nos vamos a encontrar con su fase filamentosa. Entonces, aquí el Sporotix Schenki tiene esta característica, esa imagen característica, que parecen como flores de margarita, así lo describen, flor de cerezo, y prácticamente son, o duraznos en floración. Duraznos en floración, flor de margarita o flor de cerezo, como lo pueden encontrar. Y entonces pareciera que trae ahí como muchos pétalos alrededor, y el palito de la flor es la hifa, o como el tallo. Okay. El tratamiento es con yoduro de potasio. Pues bueno, ya lo solicitamos a las boticas. Se dan unas dosis que generalmente la dosis que utilizamos es de 1 gramo a día, pero si lo calculamos, este es un tipo de inmunoestimulante que va a deshacer los granulomas y actúa estimulando la mieloperoxidasa y activa a los polimorfonucleares. Entonces nos ayuda a que ese sistema inmunológico trate de ir eliminando, destruyendo a esta infección. Entonces aquí el yoduro de potasio podemos utilizarlo de 1 gramo a día por adulto. Aquí el tiempo pues varía de acuerdo a la respuesta. Otros que podemos dar es el tratamiento con anfotericina B, que como lo recalco, esto tiene que ser vigilado por infectología. De ahí también pudiéramos llegar a hacer unos tratamientos invasivos, como puede ser el abrir la lesión, o podemos hacer como cirugía, o también lo que podemos dar es tratamiento con itraconazol. El itraconazol es la principal alternativa. El itraconazol hay que darlo en dosis de 400 miligramos al día. Se puede dar en pulsos o se puede dejar por meses, 4 o 6 meses mínimo. En pacientes inmunocomprometidos, pues prácticamente les dejamos el itraconazol de por vida para evitar recaídas. Otros que podemos dar dentro de los derivados azólicos tenemos al fluconazol o al ketoconazol. Y por último, otros que también pudieran llegarse a utilizar, tenemos la glisioculvina, la 5-fluorocitocina y los esteroides. Sobre todo esteroides cuando las lesiones sean de aspecto queloideo
o fibroso o que haya afección a nivel ocular. Y por último, pues bueno, también este honguito es muy susceptible al calor, entonces lo que podemos hacer es pues administrar ahí alguna fuente de calor sin quemar al paciente, claro, para que reduzca el crecimiento de este hongo, que suele reducir su crecimiento a los 40 grados, pero muere hacia los 45 grados, además de dar el tratamiento sistémico. Este tratamiento, en el caso de las embarazadas que no podemos dejar tratamientos con azólicos, aquí pues podemos utilizar la termoterapia para destruir o eliminar al hongo. Y bueno, ya es todo por parte de las micosis. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, doctora, muchas gracias. Entonces, les voy a poner otra vez el cuadrito de cómo vamos a estar viendo las clases. Bueno, de las clases recuerden que vamos a ir conforme al cronograma que les mostré. Y nos vemos el próximo lunes. Ahorita en el fin de semana les subo las clases, pero les digo, sigan haciendo sus cuadros porque sí son varios agentes los que estamos viendo en este módulo para que les sea más fácil estudiar y que les sirvan esos cuadros como de por vida, porque les mencionaba que se los van a seguir preguntando. Si presentan el examen de especialidad, el ENARM, también se los van a preguntar. Entonces nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.